Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana. Yo quiero recordarles todas las plataformas en las que estamos disponibles para ustedes. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en el Facebook Live de Noticia Monumental, estamos donde ya arrancamos con 50 personas en 10 segundos. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Estamos esta noche a las 7:30 en Canal 2. Ustedes pueden volver a escuchar el programa Monumental a las 9:30. Y yo les recuerdo que ahora tenemos la posibilidad de que ustedes descarguen o escuchen en línea los podcasts de Matices. Todos los programas de Matices, una hora después de que se acaba, están en los principales servicios de podcast, en Spotify y también en iTunes y en Google Podcast también. Y yo pues me siento muy orgulloso porque la semana pasada, después de 3 semanas, nos convertimos en el podcast número 1 de Costa Rica. Así es que muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Hoy invitado a don Albino Vargas, es secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. Marvin, algo le pasa, ahí está abierto. Ya, algo le pasa a ese micrófono. Don Albino, ¿cómo le va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, don Randall, por invitarme a su prestigioso programa. Un saludo a toda su enorme audiencia, que sabemos gracias, que es grande, y para servirle. Gracias, don Albino. ¿Cómo ve lo que ha pasado en este nuevo movimiento estas últimas 2 semanas prácticamente? Bien movidas. No, movidas es indiscutible, para nosotros también. Sí, no, vamos a ver, es que don Randall, vea, hay una acumulación. Uh-huh. Hay una acumulación de frustraciones, de resentimientos, de enojos, de carencias, de estrecheces económicas, de molestia con la corrupción. Es un cóctel socioexplosivo acumulado hace tiempo en este gobierno, en el anterior, en los gobiernos de liberación, de la unidad. Es decir, digamos, respetuosamente, para mí la clave de todo esto tiene que ver en que para incluirnos como país, digamos, como que Costa Rica decidió vivir con desigualdad. Uh-huh. Vivir con desigualdad, y eso no estaba en nuestra matriz fundamental de desarrollo inclusivo después de la fundación de lo que oficialmente se conoce como la Segunda República, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me parece que y los datos lo dicen, ¿verdad? Creo que la SIC Gallup, que dijo que el 80% de los ticos cree que el rumbo del país es equivocado, y no tengo que decirle los datos sociales, que usted mejor que nadie los maneja: informalidad, desempleo juvenil, caída de la producción, evasión fiscal, elusión fiscal, deuda pública, injusticia tributaria y un largo etcétera, ¿verdad? Entonces usted tiene, digamos, como un terreno abonado. Usted tiene un terreno abonado. Lo que pasó, lo que nos sucedió fue que más o menos en noviembre del año pasado, don Randall, una serie de sectores sociales nos dimos a la tarea de conectarnos casi que por generación espontánea, digamos, como que había 2 conclusiones fundamentales en ese juntarse. Una era que estos sectores, o los sectores sociales, digamos, algunos que están muy activos, ya usted lo sabe. Usted, los profesores, exacto, los transportistas, agricultores, campesinos, cooperativistas, traileros, etcétera. Digamos, se tenía la sensación de que con este gobierno no avanzaba ningún tipo de negociación. Eran insulsas, eran demasiado lentas, eran tomaduras de pelo, eran poco transparentes, o las interlocuciones no resolvían, porque todo dependía de... ¿verdad? Todo dependía de... Y la segunda circunstancia que motivó el proceso es que de una manera u otra todos nos sentíamos amenazados de exclusión, de aniquilación, de extinción. Es decir, que estábamos llegando a un punto en que los agricultores, ahogados en deudas, sentían que no tienen salida.
los pescadores que van a quedar fuera de la actividad económica, los cooperativistas que su institucionalidad está muy controlada por el gobierno y no autónoma, como siempre supuestamente fue, y los sindicatos también, de alguna manera, con esas leyes, esos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, sentíamos que estábamos con los días contados. Es decir, cuando usted tiene un proyecto de ley, don Randall, que dice que un sindicato puede ser disuelto, en un proyecto de ley, entonces la conclusión era que todos teníamos las mismas sensaciones, las mismas percepciones, nos sentíamos amenazados, y entonces decidimos dar ese proceso que se llama Encuentro Social Multisectorial, que tuvo talleres, tuvo sesiones de trabajo, por ahí digamos se fue gestando el proceso que nos articuló. Don Albino, el tema de la desigualdad creo que es innegable, ¿verdad? Desde 1990, un poquito más reciente, Costa Rica es una de las pocas excepciones en América Latina en la que la desigualdad aumenta en lugar de disminuir. Y creo que uno no puede ir contra los datos dicen eso. Entonces en el resto de América Latina se disminuía paulatinamente la desigualdad, Costa Rica aumentaba en desaparecer a la clase media histórica preponderante para alimentar a los ricos y quitarle a los pobres. Hay dos excepciones en los últimos años que nos han ganado este espacio, Venezuela y Nicaragua, en los últimos 5 años, donde la desigualdad ha aumentado increíblemente. Que a mí lo que me parecía es que efectivamente hubo una confluencia de insatisfacciones, gente que estaba molesta por diferentes cosas y que llegaron algunos grupos, particularmente el suyo y usted, a aprovecharse de esa confluencia de molestias para mostrar una cara más fuerte, digamos, de sus intereses gremiales, para lograr mostrar la cara de un movimiento nacional. No, digamos, esa es una interpretación suya, supuesto, que sí, yo digamos, la escucho con respeto, pero no es así, ¿verdad? Es decir, y lo digo más general, si alguien cree que en esto hay un cerebro maquiavélico, ¿verdad? Y entonces... Yo creo que es usted. No. Si alguien cree que hay un cerebro maquiavélico, que nos sentamos a diseñar un ABC de conspiración y todo eso, no es cierto. Vea, le voy a decir por qué no es cierto. Bueno, consta mucha gente en este país, ¿verdad? Gente, sobre todo, de que sigue la lucha social, o que está en la lucha social, o que participa en la lucha social, que, pues... don Randall, es que es de las pocas cosas que se difunde de la ANEP, pero nosotros somos una organización que más o menos, don Randall, tiene unos 20 años de venir elaborando planteamiento, ¿verdad? Es decir, nos tratamos en medio de nuestra escasez de recursos y todo eso, nosotros hemos tratado todos estos años de elaborar, estudiar el tema fiscal, estudiar el tema laboral, estudiar el tema de la salud estudiar el tema del agro, etcétera, ¿verdad? Con organizaciones muy cercanas a nosotros o con especialistas que simpatizan o que creen en la lucha social, y entonces, digamos, pues ANEP se convirtió en un faro, digamos, desde el punto de vista de que ahí hay material, hay calor solidario, hay posibilidad de que lo escuchen, hay especialistas, hay una... Sí, pues ya podría ser un padrino, ¿verdad? De donde nosotros somos profundamente solidarios, a pesar de que nosotros tenemos, digamos, don Randall, las tareas cotidianas, ¿verdad? Las tareas cotidianas de todos los días, que es la defensa de los derechos laborales, económicos y sociales de las personas que ANEP representa, ¿verdad? Que se conforman en este listado de gremios, ¿verdad? ANEP es como un conglomerado de 151 gremios, 151 dinámicas sociolaborales, económicas, ¿verdad? Ese digamos, es como, usemos una figura, un lenguaje de mercado. ANEP es como un holding, ¿verdad? De organizaciones que usan la sigla ANEP y se agrupan. Aparte de eso, pues hay otro grupo de organizaciones que de alguna forma u otra empatan con nosotros en visión, en pensamiento, en enfoques, y entonces ahí se hizo
se hizo esa alianza, ¿verdad? Cuando nosotros nos invitaron a la primera sesión del encuentro social multisectorial y nosotros pudimos expresar qué clase de pensamiento veníamos elaborando, muchos compañeros de esos otros sectores sociales sintieron que de alguna forma u otra, pues nosotros veníamos recogiendo o planteando sentires, ¿verdad? Que este libro gordotote que usted tiene aquí, ¿verdad? Aquí hay casi 18 años de producción de análisis crítico de la sociedad con ese enfoque. ¿Cuál enfoque? La necesidad de que Costa Rica recupere la senda del bien común, recupere la senda de la integración social, volvamos a importantes niveles de igualdad social, ¿verdad? Fomentemos una sociedad de inclusión. Incluso vea, usted ha oído en algún, creo que en el Partido de Acción Ciudadana es el que empezó a decir, o el gobierno anterior, por una Costa Rica inclusiva y solidaria. Esa es una frase de la ANEP. Esa es una frase de la ANEP que está en la propuesta Crisol, que nosotros hicimos con ocasión de las elecciones presidenciales del 2006. Del 2006, ¿verdad? Entonces... No, pero es que buena parte del PAC sale de los sindicatos. Bueno, es que el PAC es hijo de la calle. El PAC es hijo de ANEP. El PAC es hijo de la calle. ¿De ANEP? ANEP no engendró ningún partido político. En términos simbólicos, don Alberto. Bueno, en términos simbólicos, igual el Frente Amplio es hijo de la calle, o si se quiere, hijo de ADICE. El Frente Amplio se fundó en el local de ADICE. ADICE prestó el local, que es una organización que se identifica con ANEP, ¿verdad? El Frente Amplio es hijo de ADICE, el PAC es hijo de ANEP. Digamos, bueno, usted lo dice, digamos, con esos matices, ¿verdad? Sí. Yo le puedo decir que sí, en los inicios ambos partidos tuvieron muchos militantes los sindicatos tuvimos muchos militantes de esos partidos, como disculpe, en antaño, recuerde usted la gran influencia del Partido de Liberación Nacional en los sindicatos. No, por supuesto. ¿Verdad? Sí. Yo no lo estoy justificando, lo que estoy intentando demostrar son datos. Digo, yo recuerdo recientemente son datos, ver a los diputados del PAC. Por ejemplo, sí, claro, si usted revisa lo que Otón Solís llamó su primera propuesta a la ciudadanía, la primera vez que Otón Solís se lanzó de candidato presidencial, me parece que en el 2002, ¿verdad? Creo que fue la primera propuesta a la ciudadanía. Don Otón hablaba de la Tercera República en su programa, en su propuesta. Y la Tercera República era un proceso de alianzas extrañas, ahora que está de moda esa palabra, alianzas extrañas, donde estuvimos el Movimiento Solidarista, el Consejo Nacional de Cooperativas, la Confederación de Trabajadores Renovaron, la ANEP, la Cámara de Exportadores de Costa Rica, CADEXCO, el Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos, que fue la primera propuesta de un modelo alternativo de inclusión social elaborada desde sectores sociales y en este caso productivos, porque CADEXCO participó. En esa época la dirigía don Juan Francisco Montealegre y estaba una señora que yo creo que todavía sigue siendo embajadora de Costa Rica, doña Doris Osterloff, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, la tradición de ANEP, de un sindicato que propone, que estudia, que se asesora, que busca expertos, no es de ahora. No es de ahora, ¿verdad? Entonces ustedes son ese pararrayos de la denuncia social, que en este caso recientemente es tantos rayos los que están cayendo que agrupan en un solo movimiento la cantidad de protestas. Digamos, ANEP es una parte del encuentro. Lo que pasa es que... es el que más galillo tiene. Bueno, tal vez el más viejo estar en esto, ¿verdad? Porque es que por ejemplo, en las solicitudes de 18 cosas que ustedes plantean, ¿sí? Hay cosas que realmente yo no entiendo. Y se lo quiero preguntar a usted. Claro, vamos de una en una. Por ejemplo, usted, don Albino, ¿por qué quería que Edgar Mora se fuera? Bueno, nosotros habíamos estado leyendo lo que estaba pasando en el sector de educación. Nosotros teníamos noción de que don Edgar era en el sector educativo una figura polarizante, ¿verdad? Para los educadores. Más allá. Educadores, padres y educandos. Varias comunidades incluso, ¿verdad? Usted tiene que entender, con todo respeto se lo digo, ¿verdad? No lo que la cosmovisión de mundo de un costarricense en el área rural no es la misma cosmovisión de mundo que una persona que vive en San Pedro de Monte Antioquia.
Es decir, yo creo eso. Si usted no entiende eso, o si no se entiende eso, usted no puede encuadrar un proceso de transformación educativa que va más allá de lo meramente pedagógico a cuestiones socioculturales de la noche a la mañana. Sí, entonces eso generó. ¿Pero usted está de acuerdo con sus propuestas o no? Yo en realidad no estoy muy adentrado en las propuestas. Yo sí me di cuenta que había molestia profunda en agricultores, en transportistas, en comunidades familiares, efectivamente. ¿Pero qué tienen que ver los agricultores con el ministro de Educación? Bueno, precisamente porque ellos tienen hijos en las escuelas y en los colegios. Pero digamos, más allá de ese análisis, decirle, y todos son papás, porque a mí me lo han dicho un montón de veces, no me refiero a eso, es al interés gremial. ¿Qué interés gremial? Claro, porque además la construcción de la alianza, este encuentro social multisectorial, implica que todos llevamos una parte para juntarnos y hacernos ver mejor. Por lo tanto, todos llevamos una parte. Claro, pero hay una parte que asumo usted no comparte. No, yo sí estoy convencido de la salida de Edgar Mora. No. Por supuesto. Las propuestas todas las comparte usted, los 18 puntos. Por supuesto que las compartimos todas. El punto 2. Bueno, el punto 2 de la lista que yo tengo, pues se lo voy a leer a ver si es el mismo. Defensa de los valores cristianos como parte esencial de la identidad de la sociedad y la familia. Déjeme explicarle ahí lo siguiente. Primero, nosotros, las bases sociales de la ANEP, son personas creyentes, ¿verdad? La ANEP no está llena de miles de afiliados de alto nivel educativo, los hay, ¿verdad? Pero las bases sociales de la ANEP es clase media, clase sencilla, clase obrera, ¿verdad? Segundo, muy importante, nosotros estamos trabajando hace tiempo con la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? El pensamiento de el Papa Francisco, especialmente aquí lo tengo, su encíclica Laudato Si, ¿verdad? Que creyente o no creyente debería leer este documentazo. Claro, pero hay una cosa que son los principios sociales y otra cosa son los valores. Claro, un minutito, es que vamos a ver, el problema es que la polarización que hubo en esta sociedad hace que proclamar valores cristianos solo sea de una denominación religiosa en específico, ¿verdad? Y de esa frase se saca la novela que es una novela, un fake news con rango editorial del periódico La Nación, de decir que Albino Vargas tiene una componente con Fabricio Alvarado, o al revés, que la ANEP y Nueva República están coordinados. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo lo desmiento categóricamente y lo veo a los ojos a usted. Para la segunda ronda electoral, don Randa, nosotros hicimos un esfuerzo de conversar con los dos finalistas, ¿verdad? Bueno, don Carlos Alvarado ya había conversado con ANEP antes de ser finalista. Don Carlos Alvarado estuvo en 2 o 3 ocasiones reunido con la corriente sindical donde la ANEP milita. Don Fabricio nunca quiso reunirse con nosotros, probablemente porque yo tengo una imagen de Satanás, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? Soy el diablo, ¿verdad? Entonces él nunca se reunió con nosotros, pero jamás, ¿verdad? Es decir, yo con ese señor, la última vez que lo vi fue hace un montón de meses, porque me invitaron a hacer un programa de estudiantes de periodismo en la universidad esta que queda por San Pedro, y a él también lo han invitado a la sesión anterior y nos saludamos y punto. Pero don Albino, ¿usted me puede asegurar con la firmeza con lo que acaba de decirme, que no están coordinados, que usted no tiene ninguna comunicación en su teléfono, por ejemplo, en relación con este último movimiento, con don Fabricio? No tiene. Se lo puedo asegurar, se lo puedo. ¿Con diputados de Nueva República? Tampoco con diputados de Nueva República. Incluso vea, para el combo fiscal, yo creo que para el combo todavía no se había, yo no sé si estaban divididos o no, pero para el combo fiscal yo creo que ya se habían dividido, ¿verdad? Y todos ellos votaron contra el combo fiscal. ¿Sí? Contra el combo fiscal. Nada más que hicieron la tarea hasta la mitad. Perdón, hicieron la tarea hasta la mitad. ¿Sabe por qué? Porque luego les dio miedo, y se lo digo así, les dio miedo dar la firma para la consulta de constitucionalidad, porque no se reunieron los 10 diputados que tenían que firmar la consulta, y ellos no quisieron firmarla. Yo creo que don Carlos Avendaño como que
me transmitieron como el criterio de él que era, yo no quiero hacerme responsable de que ese proyecto se caiga y que a mí me echen todos los muertos de la crisis fiscal del país. Pero yo le puedo garantizar a usted, y pongo a mi madre que está en los cielos, que absolutamente nada, no hay una sola llamada telefónica, no hay un solo correo, no hay un solo WhatsApp que diga que Albino Vargas coordinó esto con Fabricio Alvarado. ¿Ni con ningún miembro de Nueva República? Ni con ningún miembro de Nueva República, ni nada. Es que podría parecer así. Claro que podría parecer sintomático, así. Se lo pregunto porque puede ser sintomático que de un momento a otro ANEP y Nueva República apoyen las más dispares manifestaciones sociales. Bueno, pero es que además, bueno, eso digamos, se dio así porque así fue. Puede ser, pero porque, no, es que así fue. Pero también, yo podría escandalizarme, con muchísimo respeto, se lo digo, por favor, ¿verdad? De la alianza que hicieron dos connotados periodistas de este país, ¿verdad?, para presionar a la Asamblea Legislativa y que nombraran a Paul Rueda magistrado. Porque a mí que nadie me diga que... ¿Puedo decir nombres en su programa? Usted se hace cargo de lo que dice. Que ok, no sí, que el señor Ignacio Santos y el señor Armando González, ¿verdad? Hicieron toda una proyección de incidencia política para que en la Asamblea Legislativa se designara a Paul Rueda. Y eso no era una extraña alianza para muchos, ¿verdad? E incluso hay un diputado que yo no soy devoción de él, ¿verdad? Hay un señor diputado, creo que se llama Eric Rodríguez Esteller, Eric Rodríguez Esteles, que dijo en el Parlamento: no, señor, yo voy a votar con mi conciencia, yo no tengo que hacerle caso ni a Ignacio Santos, ni a Armando González, ni a doña Amelia Rueda, dijo él, para votar por que se hiciera la votación transparente de Paul Rueda. Pública, sí, que nunca había sucedido, que a lo mejor es correcto, no que es correcto que fuera así, pero nunca había sucedido. ¿Por qué en esta circunstancia tan especial? No, Albino, pero... Entonces, ¿me entiende? Digamos, lo de las extrañas alianzas, hace tiempo están. Ya le dije, la Tercera República, que aquí pasó inadvertida, fue una extraña alianza. Pero no es una alianza, esta no es una alianza entre Nueva República y ANEP. No es una alianza entre Nueva República ni nada que se le parezca, y aprovecho para decirle: no respondemos a Liberación, no respondemos a la Unidad, no respondemos al PAC, no respondemos al Frente Amplio, ni a Restauración, ni a Nueva República. Don Albino, hace un rato que le pregunté de la salida de Edgar Mora, usted me dijo: no, yo no estoy muy enterado de las propuestas de don Edgar. Es decir, que usted exigió, puso en el punto 1 la salida de don Edgar Mora y ni siquiera estaba enterado de sus propuestas. No, yo lo avalé porque yo trabajamos con todos estos sectores que no querían a Edgar Mora. Y el espacio político de Edgar Mora no era un tema de propuestas, porque hasta otros sectores pidieron la renuncia. Y la pidió el Partido Liberación Nacional. No, por supuesto. La pidió el Partido Liberación Nacional. El diputado José María Villalta dijo que ya él no tenía espacio político. Yo noté un conflicto muy grande, un conflicto social muy grande con la permanencia de ese señor en educación pública. ¿A usted no le parecía que tenía que irse, solo que se dio a los otros claro, grupos? Porque era un factor desestabilizante completamente. Claro, pero a usted no le parece que debía de irse, nada más se dio a los otros grupos. Es que tenía que irse porque ya era insostenible ese señor, tenía que irse porque era insostenible, ¿verdad? Porque el país estaba en ebullición, reitero, ¿verdad? Porque las lecturas socioculturales para hacer lo que él estaba promoviendo, en mi criterio, no se hicieron adecuadas, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo con lo que él promovía? Yo en realidad tenemos que analizarlo. Por ejemplo, yo soy creyente, él no es creyente. Claro, pero yo creo en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero usted también es un libre pensador. Yo soy un libre pensador, yo lo conozco desde hace muchísimos años. Sí. En el baño neutro, ¿usted está de acuerdo con eso? Yo pienso que eso estaba completamente distorsionado desde el punto de vista que a nadie se le explicó eso. Seguramente, ¿verdad? Pero en el origen, en lo correcto, y se nos volvió a ir. Es que yo todavía a esa altura no entiendo qué es lo que llaman lo correcto. Disculpe, yo también soy uno de los confundidos. O sea, él nunca se molestó en explicarle a las organizaciones sindicales qué era eso, ¿verdad? Entonces yo no tengo el concepto claro de lo que él llama baño neutro, ¿verdad? Yo tengo el concepto de toda la gente que ha estado en este movimiento y que considera que eso no es prudente. ¿A usted le parece que no? O sea, siguiendo esa posición de otros grupos, ¿a usted le parece que no era prudente? Pues claro, porque todos esos grupos están enojados y se sienten representados, y que la ANEP puede vehiculizar o ayudar a vehiculizar esa demanda que fue reiteradamente invisibilizada. Pero si lo que quieren es poner a los ministros que ustedes quieran, ¿por qué no se hace un partido político y gobiernan? Es que esa es la percepción que hay de este lado. Es o se hace lo que los sindicatos quieren o paraliza el país. Un minutito. Vamos por partes. Los que quieras. Yo sostengo que don Carlos Alvarado
yo lo he dicho públicamente y lo digo una vez más y empleo la palabra no de manera ofensiva, pero él hizo una estafa política en segunda ronda electoral, cuando se alió con la Academia de Centroamérica, cuando se alió con Rodolfo Pizzi y todo lo que él representa. Es decir, ¿para qué nació el Partido Acción Ciudadana? ¿Para qué nació? Porque estuvimos cerca, cosa que don Otón siempre nos pidió que nos metiéramos y dijo que no. Y yo le dije que no. Estaban en el mismo saco. Vea, estábamos cercanos, porque don Otón me dijo a mí, Albino, ¿por qué no te venís? ¿Verdad? Y lo hizo, ¿verdad? Y sí, yo tengo muchas cosas que contarle a usted, don Otón Solís. Cuando yo estaba en huelga de hambre, en la explanada ahí del edificio del Ministerio de Hacienda, en año 99, fue la primera vez que lo conocí, y él se acercó así, y yo estaba ahí con don Fabio Chávez, con don Rafael Mora, otros 2 colegas sindicalistas, y él llegó y nos decía, vea, Albino, así se hace la lucha social, a lo Gandhi. Nunca se me olvidan esas palabras, a lo Gandhi, dijo él. Y ese plan fiscal que nos golpeó tanto como sociedad, que todavía hay heridas que no han sanado, aquí tiene 10 aspectos que no resolvió y que más bien nos van a hundir más. Usted no vio a doña Rocío pidiendo más plata prestada para vivir por como supuesto, país. los eurobonos, pero yo tengo claro, don Albino, que ustedes no estaban de acuerdo con el plan fiscal. Me parece una posición legítima. Digo, es legítimo que un grupo de ciudadanos no esté de acuerdo con el plan fiscal. Van a la calle, intentan pararlo, no lo pueden parar porque no lo pudieron parar y listo. Es decir, después tomar una legislación que ya está aprobada, o temas de política pública de quien ganó la elección, y aprovechar para cometer delitos en la calle, que es lo que ustedes hacen, don Albino, ¿cómo justificamos que salgan a la calle a cometer delitos ustedes para imponer su criterio al gobierno? Bueno, bueno, eso de delitos es discutible, ¿verdad? Yo sé que usted me está diciendo el tema de los bloqueos. Claro, pero si cometimos delitos, que nos acusen. Pero no es tan discutible. No, es que Albino, no, porque usted está diciendo ya que son delitos. Sí, por supuesto, 263. Ninguno de nosotros está acusado. Ninguno de nosotros. Yo no estoy acusado. Hay 10 personas que detuvieron, pero no sé si son miembros de ANEP. Bueno, sí. Eso es cierto. De la lucha social, digamos. Okay. Pero el artículo 263 bis del Código Penal es facilísimo de interpretar. Se impondrá pena de 10 a 30 días de prisión a quien, sin autorización de las autoridades competentes, impidiere, obstruyere de alguna forma el tránsito vehicular o el movimiento de transporte. Bueno, eso lo hacen ustedes. Cuando se presume la comisión de un delito, se acusa al presunto, a la presunta persona que cometió ese delito. ¿Verdad? Es decir, nosotros tenemos que acudir a eso para que se escuche con potencia nuestros argumentos a veces. Disculpe, pero es que aquí hay otra parte de la sociedad, don Randall, hay otra parte de la sociedad, ¿verdad?, que no tiene que acudir a eso, que sus abultadas billeteras les permite ser debidamente escuchados en gobierno, que son los poderes económicos. ¿Usted justifica cometer delitos por eso? Yo no justifico cometer delitos, yo le digo que la lucha social tiene a veces esos episodios fuertes, esos episodios duros, esos episodios que generan molestia. En los que se cometen delitos, don Albino. Es que bloquear carreteras es un delito. Bueno, por eso yo le digo, pero ¿por qué nadie ha sido acusado? Eso habrá que preguntárselo a la fiscal general, bueno, que viene la otra semana, pero a lo que me refiero es que nadie es culpable. Dice, bueno, es que necesitamos llegar a eso para ser acusado, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Por supuesto, yo no le estoy diciendo que sea culpable. Lo que le estoy diciendo es que el bloqueo de calles es un delito. Ustedes bloquean calles, se necesita la más mínima comprensión. Usted ha estudiado mucho para saber eso. Bloquear calles es un delito. Pero usted me dice, sí, pero es que a veces tenemos que llegar a eso para que nos escuchen. Hay que llegar a eso para que nos escuchen y probablemente se lo digo, don Randa, con muchísimo respeto, seguramente se seguirá haciendo. ¿Por qué? ¿Van a seguir cometiendo delitos? No. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esos niveles? ¿Por qué llegamos a esos niveles? ¿Dónde está la estrategia del gobernante de carácter preventivo? ¿Dónde está la estrategia del gobernante para dialogar de verdad? ¿Cómo fue posible que se burlaran del noble esfuerzo de los sindicatos de proponer una alternativa al plan fiscal? Porque solo querían que ustedes hicieran lo que ustedes quieren. Es que la alternativa de nosotros era más segura. La alternativa de los sindicatos al plan fiscal era más segura. No, es que vamos a ver. Nosotros no ganamos las elecciones porque los sindicatos, bueno, la ANEP no compite en elecciones, ¿verdad? Por supuesto. Pero si usted solo quiere que el gobierno haga lo que usted quiere, entonces nosotros usamos la democracia participativa. ¿verdad? Recuerde usted que la democracia electoral está muy desprestigiada hoy en día. La distancia entre el gobernante y los gobernados es muy amplia.
Sin duda sigue alguna. ensanchándose. Es un problema de las democracias en todo el mundo. Claro, pero no es un problema de las democracias en todo el mundo. Es un problema que está fallando la distribución de la riqueza. Pero ustedes está quieren gobernar de cómo... facto. No es cierto que querramos gobernar de facto. Gobernar de facto es que demos un golpe de Estado. Pero si el gobierno no hace lo que ustedes quieren, le bloquean todo. No, es que lo que nosotros estamos invocando es el verdadero diálogo. ¿Por qué ahora el gobierno sí se preocupa? Después de los bochinches de los últimos días. Porque le paralizaron el país, porque tenemos 12 mil millones de pérdidas por culpa de ustedes. Bueno, si tenemos 12 mil millones de pérdidas, yo hice un datito ahí. Ellos dijeron que por cada día de bloqueo se perdían 10 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, son 3.650 millones de dólares al año. Convertido en colones son 6,15 puntos de Producto Interno Bruto. Entonces uno tiene el derecho a preguntarse, 2.000 y resto de millones de pesos. Uh-huh. Podríamos como sociedad preguntar, ¿están pagando impuestos de verdad? ¿O cómo es posible que en esa actividad agroexportadora aparezcan grandes consorcios que declaran cero pérdidas o que no declaran ganancias? Claro, pero ese es otro tema de lo que estamos hablando. No es otro tema porque está intrínsecamente ligado. Claro, pero la lucha social... Pero es que ustedes provocaron una pérdida, y no me estoy refugiando en los datos del gobierno, en los datos de Cadexco, 12 mil millones de colones en exportaciones. Eso lo provocaron ustedes. Perdimos 12 mil millones de colones en exportaciones porque se fueron a bloquear las calles. Claro. Lo que pasa es que cuánto perdemos en evasión fiscal todos los días. Mal de muchos. ¿Cuánto perdemos? No, es que no es cierto. Seguramente. O sea, pero es que póngame atención. Yo es que incluso es en énfasis que uno hace. Vea, en el periódico La Nación, nada proclive a los sindicatos, hace un tiempo sacó una noticia que decía: el monto de exenciones y exoneraciones es casi igual al monto del déficit fiscal. Uh-huh. ¿Y por qué no hace nada el gobierno en tal sentido? Claro, pero yo en eso estoy de acuerdo con usted, Albino. Exactamente. Pero hagamos algo con las exenciones, hagamos algo con la corrupción, hagamos algo con la evasión y hagamos algo para que ustedes no bloqueen carreteras y le a perder al país pero ¿por qué tenemos que esperar a que llegue el bloqueo de carreteras? ¿Por qué? Vea qué interesante cómo es que estos gobernantes se olvidan rápidamente de este documento. Uh-huh. Estado Político de la República y los Asuntos de la Administración. Ese es el documento que don Carlos leyó en la Asamblea Legislativa el pasado 2 de mayo como su primer informe de gobierno. Uh-huh. Él dice aquí: estuvimos al borde de la quiebra, pero Costa Rica fue capaz de tomar una decisión valiente, un cambio difícil pero necesario. Ahí discrepamos. Pero el cambio es quitársele de bajo el zapato a los sindicatos y rebelarse. Debemos también aprobar los proyectos de ley derivados de la investigación de los Panama Papers, claro, como lo referente al secreto bancario. ¿Qué le cuesta al presidente ser consecuente con esto? Y tiene el apoyo de todos los sindicatos. Exijámosle eso. Sí, pero eso no significa que ustedes bloqueen calles. Es que no ha habido diálogo de ninguna forma, no ha habido diálogo de verdad, no ha habido diálogo real, no ha habido diálogo sustancial, no ha habido diálogo efectivamente que usted diga: sí, ahora sí, el ABC de las propuestas. Mire, las propuestas que presentaron los sindicatos como alternativas al plan fiscal, yo no conozco el documento oficial del gobierno, no lo conozco, y yo sé que no existe un documento que diga: la primera rechazada, la segunda más o menos, la tercera incorporada. Nunca hicieron eso, don Randall, nunca hicieron eso. No tuvieron la cortesía, la decencia política de decir: miren, trabajadores o organizaciones sindicales, ustedes están perdidos con sus ideas, ustedes están digamos en estratosfera con sus ideas. Nunca recibimos eso. Importantes economistas trabajaron en eso para generar una alternativa a un plan fiscal que no sirvió, porque usted sabe que no sirvió. No sé, apenas acaba de empezar el tema del IVA. No, pero ya están diciendo, vino el Fondo Monetario Internacional, el FMI, la última misión, uh-huh, que no fue suficiente, dijo. Sí, claro, se reunió con varios sectores sociales, entre ellos la ANEP, porque visitó la ANEP, y nos dijo que no alcanzaba. Las 3 calificadoras de riesgo más importantes del mundo, uh-huh, le llamo la policía financiera del planeta, okay, dijeron lo mismo. La PFM. Sí, okay, exactamente. Y la propia doña Rocío, la señora Contralora, doña Marta Acosta. Doña Marta Acosta también se dejó decir que
que no alcanzaba. Entonces, pero lo que le dijeron es que no es suficiente, que tenía que ser más duro. Claro, que siente uno. Si no entramos como sociedad a discutir estructuralmente esto que el propio presidente dijo, ¿verdad? Esto que el propio presidente dijo, que aquí lo ando, el informe de la Comisión Legislativa de los papeles de Panamá. Pero ¿qué tiene que ver eso con los bloqueos, don Albino? O sea, ¿cómo justifica usted con eso cometer delitos? No, es que la lucha se desarrolla a partir de un montón de sensibilidades, bravuras, frustraciones acumuladas. ¿Y eso justifica el delito? Yo no sé si es delito o no, yo sé que es lucha social, ¿verdad? Pero ¿cómo no es que yo no voy a aceptar que es delito, sí, que me acusen o que nos acusen de delito. Es una arma de lucha social. Don Albino, pero digamos, no es tan complicado. Es el artículo 263 bis del Código Penal. Se impone pena de 10 a 30 días de prisión a quien sin autorización de las autoridades competentes impidiere u obstruyere de cualquier forma el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes. No hay dónde perderse, ahí es un delito. Por eso, pero entonces que lo demuestren y que lo lleven a los tribunales. Que lo muestre y que lo lleven a los tribunales. Usted sabe que bloquearon. Y se va a seguir haciendo, para que quede claro. Bueno, y entonces el artículo 350 del Código de Trabajo da permiso para que disuelvan su sindicato, porque entonces dice, el artículo 350 dice, a instancia del respectivo Ministerio de los Tribunales de Trabajo ordenarán la disolución de los sindicatos siempre que se les pruebe en juicio. 1. Que intervienen en asuntos político-electorales, yo creo que eso no me lo puede negar, pero ahorita le doy chance, que inician o fomenten luchas religiosas, que mantienen actividades contrarias al régimen democrático, como bloquear las calles, impedir las exportaciones, que establece la Constitución del país o que de alguna forma infrinja la prohibición del 263. Y abajo viene otro, el C, que dice que usan de violencia manifiesta sobre otras personas para obligarlas a ingresar a ellos o impedir su legítimo trabajo, que fomenten actos delictuosos contra personas o propiedades, hacer bloqueos, que maliciosamente suministran datos falsos a las autoridades de trabajo. Ese no. Ustedes fomentan actos delictuosos, bloquear calles, que se disuelva el sindicato. Bueno, pero llévenos a los tribunales. Bueno, ya la UCAEP amenazó. Sí, ya, ¿verdad? Lo va a llevar. La UCAEP amenazó. Primero le pidieron que no saliera a la casa, pero salió porque está aquí. Sí. Primero la UCAEP que de verdad que es, voy a emplear, yo creo que es cobarde UCAEP, porque le pide al ministro de Trabajo que abra el proceso para disolver a la ANEP y no le manda copia a la ANEP. La carta la firma Gonzalo Delgado, presidente de la UCAEP, poderoso empresario de la construcción, ¿verdad? Que recibe jugosas licitaciones de construcción de obra pública. Pero eso no es pecado. No, eso no es pecado. No es pecado. Con ese matiz lo malo es que no es pecado. Es que tampoco es pecado los salarios de los empleados públicos, que es otra gran polémica, donde ellos han incidido negativamente, haciendo generalizaciones odiosas, porque además está requete demostrado, y nosotros nos encargamos de demostrarlo, que el déficit fiscal no se debe a los salarios de los empleados públicos, ¿verdad? Entonces, si eso es elementos de disolución, va a tener que llevarlo a los tribunales, y ya nosotros estamos estudiando eso, y bueno, estamos deseando que lo lleve a los tribunales. Pero usted no le parece, vamos a decir, es que, vean, don Randall, es que no me parece, porque en primer lugar, lo de la participación electoral, cuando usted ha visto que nosotros oficialmente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados llama a votar por Pedro Pérez. Oficialmente nunca lo he visto, Albino, todo 16 y nunca lo va a ver. Aquí, todo 16 años de trabajar aquí que no lo he visto. Y nunca lo va a ver. Pero tácitamente el Frente Amplio y el Paxos son los apéndices de ANEP. No, es que tampoco eso es cierto. Oiga, pero usted lo ve. Que es surgieron de la calle. Muchos de los planteamientos del Frente Amplio, y muchos planteamientos del Partido Acción Ciudadana en determinado momento fueron coincidentes con todos estos planteamientos, este montón de folletos que yo tengo aquí. Ajá. ¿Verdad? Ok, ya no. ¿Por qué? Porque los partidos políticos siempre van a existir, y la clase trabajadora siempre buscará partidos políticos amigos. La clase trabajadora siempre... Es lo más obvio. Y como los empresarios buscan partidos políticos amigos para que le lleven sus propuestas. Eso no es delito, eso es normal en una democracia. En Inglaterra, por ejemplo, uno de los partidos históricos salió de los sindicatos, que es el Partido Laborista. Sin duda alguna. ¿Verdad? O en Alemania o en Francia. Entonces, eso no es delito. Delito es que yo coja y obligue a los afiliados de la ANEP, que son miles, a decirles que deben votar por Pedro y no por Juan,
explícitamente. Eso sería delito. Eso, ahí se refiere el Código de Trabajo. Y la otra ítem que tiene usted ahí de que impidamos el acceso, se refiere a que si yo hago una huelga en un centro de trabajo, fuerce la puerta de tal forma que no deje entrar al centro de trabajo a los que no quieran estar en huelga. Se refiere a eso. El inciso D dice que fomenten actos delictuosos contra personas o propiedades. ¿Bloquear calles? Bueno, por eso, pero entonces volvemos a lo mismo, que nos demanden a ver si eso es cierto, ¿verdad? Y que nos demuestren exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí me parece que también aquí falta la otra cara de la moneda, ¿verdad? Si este grupo de organizaciones bloquea, porque llegó a un nivel en que era lo único que encontró, la otra pregunta, ¿y qué hacían los funcionarios responsables de prevenir eso? ¿Cómo les demandamos a los funcionarios responsables de haber prevenido el conflicto? Desidia, desinterés, mentiras, burlarse de la gente. ¿Ah? ¿Por qué también no tenemos nosotros que demandarle cuentas a los que realmente nos llevan o llevaron a esos grupos sociales a esa situación? Entonces, esa desidia, que yo no voy a decir que no exista, Malvino, con el tema de los pescadores, por ejemplo, es clarísimo, con el tema de los agricultores. Es clarísimo. Pero esa desidia justifica lo otro. Y claro, porque desde el punto de vista de la lucha social lo justifica, porque es la forma de hacer mayor potencia al reclamo. Malvino, usted también dice, sé que voy a recurrir a un viejo argumento contra usted, pero bueno, lo puedo seguir utilizando. Sí, claro. Cuando usted habla de gobiernos dictatoriales, y uno dice, por Dios, ¿cuántos años lleva usted ser secretario? Yo cumplo el próximo 1 de agosto, cumplo 28 años al frente de la ANEP. Ok, imagínese, y uno dice, ¿cómo va a hablar de gobiernos dictatoriales alguien que lleva 28 años al frente de ANEP? Y yo estoy al frente de ANEP con una gran voluntad de las bases de la organización, casi la totalidad de estos gremios que usted vio aquí, ¿verdad? Que han ratificado que este cristiano esté al frente de la organización. No, yo no discuto la legalidad de su cargo. A mí eso no me da vergüenza. No me da vergüenza eso. Yo no le pido que le dé vergüenza. Lo que le digo es que si no es poco consecuente. No es poco consecuente. Gobierno dictatorial y usted lleva 28 años dirigiendo la ANEP. No es poco consecuente porque el gobierno ofrece un programa que luego engaña a la gente y le estafa. Nosotros, para poder continuar al frente de la ANEP, ofrecemos nuestros planteamientos y son avalados y tratamos de llevarlos a la práctica. Nosotros, por ejemplo, nos propusimos, en este periodo que está vigente, demostrar que el déficit fiscal no se debía a los salarios de los empleados públicos, y lo logramos. ¿Cómo lo lograron? ¿Con Sofía Guillén? Con cifras, con estudios, con el aporte de doña Sofía Guillén, con el aporte de otros especialistas que nos ayudaron hace tiempo, con los estudios de evasión, de elusión fiscal, de exenciones, de exoneraciones, con los estudios que hay sobre los papeles de Panamá, con los estudios que hay en relación con otros sistemas tributarios, etcétera, ¿me entiende? Entonces nosotros nos alimentamos de distintas fuentes, de distintas personas que son especialistas, y de todas aprendemos, nos ayudan a escribir. Nosotros desarrollamos nuestra propia pluma con todos esos elementos. Pero eso que tiene que ver con 28 años suyos ahí, es que ese argumento de yo tengo el respaldo de las bases es el mismo que usa Daniel Ortega de Nicaragua y votaron por mí. Sí, pero es que a mí no me da vergüenza decir que votan por uno, que quieren que estén ahí. Es que yo no considero que si no le parece que es inconsecuente. No me parece que sea inconsecuente, porque yo soy leal a la causa que represento. Yo no me he cambiado de acera, ¿verdad? Yo no me he hecho rico en mi trabajo, ¿verdad? Yo no tengo riquezas que exhibir. Ahí está mi vida, usted puede ir y auscultar. Yo no me he hecho, yo no he lucrado con la actividad que yo desarrollo, ¿verdad? Y no quiero ser candidato a nada, ¿verdad? No quiero ser candidato a nada. Entonces, hay una lucha social, pues que ha sido polémica, sí, claro que ha sido polémica, ¿verdad? Que un periódico, que un medio digital, como CR Hoy, deje que alguien publique, hay que matar a Albino Vargas Barrantes, así, y que no lo quite y que lo deje ahí, a mí me dice mucho que efectivamente, pues, lo que uno hace ha tocado intereses muy fuertes, ¿verdad? Intereses muy fuertes. Entonces, ¿cuál es el gran gane que tiene uno estar en esto? Es una convicción. Don Randall, yo con mis compañeros y mis compañeras estamos convencidos de lo que estamos haciendo es correcto.
Bueno, yo no te dudo de que están convencidos. Estamos convencidos, ¿verdad? En cada y que lucha además social es justo y que además todos los días algo nuevo nos indigna, ¿verdad? Nos indigna. ¿Por qué no le da campo a alguien más en la Secretaría General de ANEP, don Albino? Bueno, hay muchos compañeros y muchas compañeras con muchísimas posibilidades, pero eso durante 28 años no ha tenido posibilidad, don Albino. Es que eso lo decide la Asamblea, la propuesta que hemos hecho ha logrado un gran consenso. A mí me gustaría, y lo dejo invitado a usted, de una vez, Albino, anote ahí la próxima fecha de la Asamblea de ANEP. Yo lo voy a invitar a usted. Es más, probablemente viene como periódicamente nosotros reunimos a las directivas de todos estos gremios en un espacio que así se llama, Consejo Consultivo Nacional. Fue la segunda sesión que se celebró el 22 de marzo. ¿Cuándo se le vence este periodo a usted? Este periodo vence el 31 de julio del 2021. Le quedan 2 años y un piquito. Sí, 2 años y un mes. Tenemos la idea de ver si tenemos la posibilidad, porque también implica bastante dinero, organizar lo que vamos a llamar el Congreso del Sindicalismo del Bicentenario de la ANEP. Sindicalismo del Bicentenario. O sea que en el 2021 se va a celebrar el Bicentenario de la independencia política del país con respecto a España. Los compañeros de ANEP estamos pensando cuál es el pensamiento sindical que podría, con motivo del Bicentenario, dejar planteado una organización como ANEP. Y ahí tenemos sindicalismo ciudadano, sindicalismo rebelde, tenemos sindicalismo sociopolítico. Nosotros pertenecemos a esta corriente sindical de América Latina que se llama la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, y este es un resumen del planteamiento social de nosotros. Se lo voy a regalar a usted. Gracias, para que se lo deje, porque nosotros respondemos o coordinamos acciones a nivel de pensamiento y de lucha social con las más importantes organizaciones sindicales de la América Latina. De hecho, ya hay alarma en América Latina de que la ANEP pueda ser disuelta, ¿verdad? Y entonces nos ofrecieron una campaña de denuncia internacional. Hombre, pero hay razones legales para hacerlo. Es que demuéstrenlas. ¿A usted le parece? Nosotros podríamos decir, bueno, vamos a hacer una campaña para demostrar cuántos de los miembros de UCAEP son evasores de impuestos, cuántos de los miembros de UCAEP son elusores de impuestos. Y podría la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado tener en sus filas a defraudadores del fisco. Podría tener en sus filas, disculpe, la UCAEP tiene un presidente hasta preso, lo tienen encerrado en casa por cárcel, don Samuel Yankelewicz. Yo no conozco un sindicalista encerrado en este momento, un sindicalista preso, un sindicalista acusado de corrupción, me refiero, acusado de corrupción, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos hacer eso. Pero legítimamente lo pueden hacer. Sí, pero legítimamente que lo haga UCAEP, pero que lo haga UCAEP, pero que lo haga. Es que una cosa es que decirlo y hacerlo es otra cosa. Como también le hemos pedido un debate a don Enrique Egloff, ¿verdad? Y hay varios medios que ya ofrecieron sus espacios, y yo creo que usted ofrecería el suyo para que ahí frente a mí se siente don Enrique Egloff y podamos hablar de que él dice que yo soy el responsable de las 7 plagas de Egipto en materia de reactivación económica en Costa Rica, ¿verdad? Y nosotros podríamos hablarle de algunos pensamientos que tenemos en reactivación económica, ¿verdad? Que también los tenemos. Para regresar al cauce de la entrevista, ¿ustedes han usado información falsa o información inexacta para azuzar las manifestaciones? No, la Nación dice que yo usé una información falsa con relación a un fallo de Sala Constitucional sobre la aparición de la letra F o la letra M en la cédula de las personas. Usted, no sé el día exacto, tal vez lo recordará usted con mayor precisión, pagó una factura, subió la foto diciendo ya pagué el IVA. Bueno, eso o pareciera que usted no entiende qué es el IVA. No, sí lo entiendo muy bien. Eso me lo mandó este querido compañero, don Guido Fallas Monge. Yo sé que no se va a molestar porque cite su nombre. Es un delegado sindical de ANEP en la Caja Costarricense de Seguro Social. Lo que usted pagó en esa factura que se subió. No, es que yo no la pagué, la pagó él. Don Guido, aquí está. Es igual que el impuesto de ventas de antes. Sí, yo me hago responsable de eso. Pero después yo le reclamé a él, me dice, no, mira, lo que yo quise mandarte a decir a vos, me dice, es que cómo se refleja
¿cómo se va a ver reflejado los 13% en algo en que antes no se pagaba? Supongamos que se pague esta cantidad que representa un 13%. Pero es que en esa imagen que usted sube se paga el IVA por productos que antes tenían el impuesto de ventas. O sea, es decir, la factura a don Guido no le salió más cara. Pagó exactamente lo mismo. Le repito que él me aclaró lo que va a representar pagar IVA cuando tenga que pagarlo en productos que no estaban grabados hasta de que llegara el IVA. No es ese fue el sentido. Eso no es asusar. No, yo he visto cosas yo también, pero mal de en muchos redes sociales, ¿verdad? A lo que me refiero. Por ejemplo, he visto unas barbaridades en redes sociales también. Claro, esta comparada con esa que puso CR hoy, hay que matar al Albino Vargas Barrantes, matar así con todo el concepto del término, no se compara en nada con esto. Eso es asusar también. Seguramente, también. Eso es asusar también. Ok, esto es asusar. Tiene razón, lo otro podría ser asusar, un montón de cosas que yo he visto en redes sociales es asusar, pero esa fotografía que usted entonces compartió, porque no es usted el que la compró. Sí, porque él me la dio y me autorizó que la usara, luego yo le pregunté y me dice que esa era la finalidad. Ok, usted asusó con eso. Bueno, obviamente uno intenta dramatizar efectivamente lo que representa el impuesto al valor agregado en salarios de personas altamente endeudadas, ¿verdad? En salarios de personas que tienen hace tiempo el ingreso salarial congelado, ¿verdad? Que no reciben incrementos salariales, porque no se puede negar que hay un impacto. Pero usted ahí mintió con el IVA difundiendo eso. Yo no sé si mentí con el IVA. Yo tiré eso, tiré eso y aclaré exactamente cuál fue la finalidad de la imagen. Pero ¿verdad? Lo hizo para asusar. Pues obviamente uno quiere dramatizar lo que representa el IVA en los ingresos medios y bajos de las personas. Bueno, pero representaba lo mismo hace un mes. A eso me refiero con usar información inexacta. Lo que pasa es que hace un mes era lo mismo. Claro. Pero en productos en que no están con IVA va a ser tiene esa misma finalidad, es decir, pudo haber subido un corte de cabello, un corte de pelo en un obrero de construcción que tiene 3 hijos. Pero esa no fue la información que usted compartió. Pero la intencionalidad es esa. No, la intencionalidad es asusar. Dramatizar lo que representa el IVA en ingresos medios y bajos. Igual que asusar. Igual que asusar es como lo que hace el periódico La Nación, ¿verdad? Es decir, que yo tengo el pacto que dice que tengo. Esto no es asusar también. Igual asustaron entonces, disculpe, no se puede tirar, y no lo digo por usted, no se puede tirar piedras teniendo techo de vidrio, ¿verdad? Don Albino, pero igual asustaron a los estudiantes con información falsa. ¿Quién asustó a los estudiantes con información falsa? Los promotores de las manifestaciones. Lo de los baños neutros, con lo que ellos salían era información absolutamente falsa. En primer lugar, los estudiantes piensan. No, yo fui estudiante, Albino, tengo hijos estudiantes. Sí, los estudiantes piensan. Pero ¿verdad? los argumentos que daban en la calle eran falsos. Los estudiantes piensan. Traiga a los estudiantes, ¿usted le reclama eso? No, claro. ¿Por qué me lo reclama a mí? Tráigalos, invítelos a su programa. Implute al movimiento. Albino, usted es el que tiene más galillo de todos. A mí me pregunta, yo no sé si usted vio los comentarios, desde que anunciamos anoche que usted está aquí, hay un montón de gente que me decía, Randall más irresponsable, ¿cómo lleva don Albino? Pero si don Albino es una voz preponderante en este tema, ¿cómo no lo voy a traer? Sí, bueno, yo le agradezco que usted haya hecho un acto consecuente de libre expresión. Por supuesto, don Albino, y defenderé, aunque no esté de acuerdo con usted, defendería a muerte que usted tiene el derecho a hablar. Aquí sí. lo que lo estoy criticando, usted me dice, ¿por qué me critica a mí? Por asusar a los estudiantes con información falsa. En primer lugar, los baños neutros era información falsa. Lo de la celebración del Día del Orgullo era información falsa. Sí, pero póngame atención, con todo respeto. En primer lugar, siempre le pongo atención, aunque usted lo use como un énfasis. Los estudiantes piensan por ellos mismos. El movimiento de estudiantes de secundaria, METSI, ¿verdad? Es impresionante cómo esos jóvenes están informados o tienen acceso a información o desarrollan criterio propio, ¿verdad? Desarrollan criterio propio, ¿verdad? Yo no me puedo hacer responsable, ANEM no se puede hacer responsable si los problemas de comunicación que dice el semanario Universidad, que es lo que está en el fondo de esto del gobierno, los tuvo el ahora exministro Mora. Sí, no le cobren a la organización sindical, ni las del magisterio, ni las de fuera del magisterio, un problema estratégico que tienen ahí de comunicación. Es decir, entonces los estudiantes y los estudiantes no están por eso. A mí me gustaría que usted los invite. Eso yo los invito con mucho gusto. Invítelos. Pero usted les daba instrucciones antes de entrar a una reunión en casa presidencial.
eso es otra tergiversación. A ver, yo se lo aclaro. Eso fue el viernes de la semana antepasada. La seccional de traileros, el sindicato trailero seccional ANEP, tenía unos cabezales protestando en las inmediaciones del puente que da a Casa Presidencial. Ahí estaban. Como responsable máximo de ANEP, yo me apersoné ahí. Y ahí estaban en ebullición los estudiantes de las cercanías del Liceo Rodrigo Facio, y otros estaban ahí. En determinado momento hubo un intercambio de pareceres, hubo un encuentro ahí. Ya los movimientos de traileros de ANEP y no de ANEP habían dicho que querían la cabeza de don Edgar Mora, los estudiantes también. Entonces se dio un diálogo, ¿verdad? Entonces ahí alguien grabó un video donde yo dialogué con ellos, pero nada más pasó como la mitad del video, porque eso que sucedió es después de que ya ellos se habían reunido, ¿verdad? Y sí, yo puedo decirle a usted con muchísima transparencia y a todos sus oyentes, durante la primera lucha del combo fiscal, don Randall, había estudiantes manifestándose, y yo conocí a algunos de ellos en la calle, en las inmediaciones del Poder Judicial. Ahí conocí a varios de ellos que hasta pues le pidieron, se tomaron una foto conmigo. Se quedó en el sistema telefónico de ANEP, reciben toda la mensajería que yo remito a diario, y empezaron a considerar seguramente las cosas que uno dice. También durante esa misma lucha del año pasado, a la ANEP llegaban muchachos de las inmediaciones que se acercaban al sindicato. Pues no tenían clases, estaban en la huelga, se acercaban, ¿verdad? Entonces, de ahí a otra vez volvemos a lo mismo, una novela maquiavélica, ¿verdad? Pero usted estaba dando instrucciones, no estaba conversando. Yo estaba comentando que efectivamente la fortaleza era la renuncia de Edgar Mora, como lo estaba pidiendo. ¿Pero usted ni tenía idea de cuáles eran las propuestas de Edgar Mora? Porque nosotros estábamos de acuerdo con el planteamiento de los traileros, de los agricultores, de otros grupos que estaban ahí, y que de parte del proceso de la alianza también habían señalado eso. Ahora, eso fue una coincidencia, digamos, pero yo me hago responsable de mis actos, por supuesto. Eso es lo mínimo que esperaría. Por supuesto, claro. Pero, don Albino, cuando uno ve que don Albino Vargas, el líder de ANEP, y es muy influyente, don Albino, no tiene idea de las propuestas de don Edgar, aún así pide la renuncia. Los traileros, que lo demostró el muy criticado por usted diario La Nación, no tenían idea de las propuestas de Edgar Mora, y piden la renuncia también de Edgar Mora. Los estudiantes en la calle, informadísimos, pero de manera errónea, piden la renuncia de Edgar Mora. Se pidió la renuncia de Edgar Mora con base en información falsa. Don Randall, usted está haciendo juicios de valor. Usted no ha hablado con un trailero. Usted no ha hablado con los estudiantes. Usted no ha hablado con los agricultores para que le digan las razones que ellos tienen. Las razones que ellos tienen. Es que nadie los ha escuchado de fondo. Un montón de veces. Claro que lo hicieron público un montón de veces. Que los baños neutros, que el día del orgullo. Lo que pasa es que yo no he oído a los estudiantes hablando de eso. Yo converso con ellos y llegan a la ANEP casi todos los días, van en vacaciones. Y sus motivaciones son otras. ¿Cuántos estudiantes llegan a la ANEP en vacaciones? No, yo fui estudiante y en mis vacaciones jamás hubiera ido a la ANEP. Llegan los de la directiva, la directiva del movimiento de estudiantes de secundaria, 5 o 7 jóvenes que andan por ahí. 5 o 7. Que forman parte del encuentro social multisectorial, que son los líderes del movimiento. Ok, ¿por qué ellos se manifiestan? Ellos están ahora, están preocupados por su futuro laboral. Están preocupados porque no creen tal y en la oficialidad del proyecto de educación dual. Están preocupados porque muchos de ellos aspirarían a convertirse profesionales y a lo mejor ya no va a haber empleo en el sector público, como algunos quisieran, conforme a las profesiones que pretenden prepararse. Están preocupados porque conocen gente de su generación que cree que es mejor tener un futuro fuera de Costa Rica que dentro de Costa Rica, por lo que está pasando, por el entorno socioeconómico, por la inseguridad del futuro. Hay que hablar con ellos, Don Albino, pero están preocupados porque no va a haber trabajo en el sector público. Discúlpeme, pero hay un montón de cosas que son propias o producto de las gollerías del sector público. Y como me va a brincar, le voy a decir cuál. El salario
el salario promedio en Habdeba, que lo piden rescatar en estos 18 puntos, 2.236.000 colones. Sí, nosotros, primero que nosotros no pedimos rescatar el salario que hay en Habdeba. No, el salario no, rescatar Habdeba. Nosotros hablamos de que, y lo he hablado con el sindicato de Habdeba, lo que el sindicato de Habdeba quiere es que sean consecuentes los neoliberales con el dogma de la libre competencia. Que la dejen a Habdeba competir, ¿verdad? Porque lo que se pasó fue de un monopolio público a un monopolio privado. Que lo dejen competir con APM. Sí, claro. Ellos quieren ese reto. Y todos vamos a dar, quieren ese usted, reto. Yo también, 2.300 de millones. Quieren ese reto. A lo mejor tienen que revisar todo eso. Pero es que el salario promedio de Habdeba. Lo que yo tengo entendido es que 2.236.000. el salario promedio es la mitad. No, más los pluses, don Albino. Cuando usted agarra, y aquí me lo aceptó la presidenta ejecutiva de Habdeba, usted agarra el salario base más los pluses, los divide entre la cantidad de empleados, 2.236.000. ¿Quién se va a sostener así? Sí, claro, pero ¿cuánto es la cantidad de empleados que tienen los 2 millones? En ese momento. Porque recuerde usted, don, y yo soy uno de los que ha hablado contra lo que yo llamo las burocracias doradas, ¿verdad? Las burocracias doradas, ¿verdad? Que son esa parte de la estructura política del país que se coloca en las altas esferas de los gobiernos y que tiene salariazos, ¿verdad? Que eso es distinto de la masa obrera general de los sectores medios hacia abajo, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. Hablar de los abusos del empleo público con Habdeba es un mal ejemplo, perdone que se lo diga. ¿Por qué? Porque es una pequeña parte del sector público. Hombre, usted puede. La inmensa. Es uno de mis pleitos. Es uno de mis pleitos. Ahí no dice recuperar los salarios de Habdeba. No, se lo voy a leer. Dice: problemática de Limón, es el punto 12. Sí. Ilegalidad de APM Terminals, que supongo que es declarar ilegal APM Terminals por incumplimiento contractual. Sí. Respeto al interés público y económico. Fortalecimiento de Habdeba. Sí. Y solución a la problemática de empleo en Limón. Sí. Fortalecimiento de Habdeba para que Habdeba pueda competir. Pero es que te le falta desarrollar eso. Son 2.300 millones de pesos al mes los que todos le tenemos que dar a Habdeba para que viva, porque es un fin en sí mismo. Entonces, en primer lugar, reitero, lo del promedio de todos no se lo compro. Pero es el promedio, es un hecho. No se lo compro, yo quiero ver cuántos son los del promedio. Y le garantizo que la mayoría no es del promedio. No, vamos a ver, don Albino, pero es que aquí me está jugando con los términos. El promedio es agarrar todo el presupuesto, dividirlo entre los funcionarios. Es un dato. Los promedios son engañosos, ¿verdad? ¿A dónde? Aquí, el producto per cápita de Costa Rica está al cifre. ¿Quién vive con a quién le toca la cantidad de dinero que es el producto per cápita? Son engañosos. Son datos, pero son engañosos. Los promedios no incluyen el rostro social que hay detrás de una cifra. Pero es un dato real. Es un dato real, pero no es todo el dato real que usted ocupa. Defender y fortalecer el CNP, la institución que le vende a las escuelas más caro que ir a comprar en un supermercado. Bueno, ahí hay toda una tesitura de los sectores del agro, ¿verdad? Los poquitos que quedan, que dependen del programa de abastecimiento institucional. Precisamente, yo prefiero que se le den al CNP o comprárselo a Walmart. Yo prefiero al CNP. Porque la satanización de eso es que le sale más caro comprarlo en el CNP que en Walmart. Porque es que Walmart apenas tenga todo el mercado, usted verá que no dejará de ser así, porque ya uno conoce lo que es Walmart en otros lugares, en otros países del mundo. Pero es que el CNP entonces perdió su razón de ser. Bueno, los agricultores con los que están dentro del encuentro social multisectorial creen que no perdió su razón de ser. ¿Creen que no perdió su razón de ser? Yo lo que creo, y aquí le doy chance para que usted me diga que cree lo que yo creo, por supuesto. Sí. De los 18 puntos, me parece que hay uno que para ustedes es fundamental, dos que para ustedes es fundamental y que lograron encauzar la molestia de diversos sectores para lograr esos dos. Retiro del proyecto de ley marco empleo público. Ajá. Y el otro, retiro de todos los proyectos de ley que atenten contra las libertades sindicales y sociales. Me parece, y aquí le doy el chance, que ustedes aprovecharon la molestia popular para agarrarlos de escudo y meter esas dos cosas que son las que realmente les interesa gremialmente para plantear esto como un problema nacional. Sí, bueno, ese es su análisis y yo se lo respeto mucho. En primer lugar, en el tema del empleo público, la primera vez que lo voy a decir en un programa en público, este gobierno no puede exhibir acuerdo con ningún sindicato. Tengo ahí los documentos y da vergüenza, ¿verdad?, que la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, yo le mando a pedir las minutas de las reuniones de negociación
donde supuestamente se discutió el tema de empleo público con sindicatos y me manda a decir que no hubo minutas. Entonces le mando a pedir el registro de asistencia de los presuntos líderes sindicales que estuvieron en esas reuniones informales y me manda a decir que nunca hubo registros de asistencia. Se lo puedo mandar por WhatsApp a usted, esas cartitas, para que usted las tenga. En segundo lugar, el proyecto de empleo público está plagado de inconstitucionalidades por todo lado. Entonces vayan a la sala cuarta, no bloqueen calles. No, primero vamos a discutirlo como debe ser, es lo que nosotros queremos, discutirlo como debe ser. Pero es que el orden de ustedes es discutir, bloquear, y si pasa, van a la sala cuarta. No, nosotros queremos discutir el tema del empleo público integralmente concebido. Pero una cosa es discutir, don Albino. En una mesa de negociación como corresponde. Una cosa es discutir y otra es generar bloqueos hasta que hagan lo que ustedes quieren. Porque, vea, vamos a ver, primero, usted no puede festinar así porque así, ¿verdad? Un Estado social de derecho que tiene en el empleo público una importante razón de ser, desde el punto de vista de que usted, hasta a lo mejor usted está pensando en un cambio constitucional, y están haciendo un cambio constitucional de facto. Ahí está la loquera que hicieron con el sistema municipal y la ley de las finanzas públicas. Por Dios, pues si ahí está clarísimo. Pero la vía institucional... Está clarísimo. La vía institucional es acudir a la sala cuarta. Sí, pero la sala cuarta es como el último recurso que queda para lograr una negociación. No, es que la negociación ni siquiera se ha dado. La hemos pedido y no se ha dado. Ahora se bloquea calles porque ahora sí tiene que haber verdadera negociación. Pero antes de que hiciéramos los bloqueos de calles y todo el bochinche que se hizo, no había voluntad negociadora. Ahora sí la hay. Qué curioso después de ese meriendo bochinche. Entonces uno también puede criticar al gobierno, yo lo he hecho. Bueno, ahora que le bloquean las calles. Claro, ahora sí llama todo el mundo, ahora manda llamar a Raimundo y todo el mundo después del bochinche. Entonces eso es criticable del gobierno, que le cometen un delito en la cara, le cierran las calles y afloja. Ahí donde yo le digo a usted que hace falta esa parte del análisis. Pero estoy diciendo, así como yo los critico a ustedes por bloquear calles, critico al gobierno que le bloquean las calles y afloja. Está haciendo falta esa parte del análisis de que a dónde estaban los funcionarios responsables de evitar eso. ¿Por qué no acudir a las salidas institucionales que tenemos todos los costarricenses? Sala Constitucional, Defensoría de los Habitantes. ¿Por qué no acudir a esas salidas en lugar de bloquearle la calle al resto de costarricenses? Porque esas salidas institucionales no operan si no hay una fuerte potencia ciudadana que lo demande. Entonces ustedes no creen en esas salidas institucionales. No, sí creemos en ellas, pero nos bailan, se burlan de nosotros. La sala cuarta se los baila. Yo le puedo decir a usted que la sala constitucional hizo un fallo para viabilizar la aprobación legislativa del combo fiscal, que muchos constitucionalistas se escandalizaron. Incluso la sala reconoció que ese fallo que viabilizó la votación con menos de 38 votos del combo fiscal era porque había que poner lo fiscal encima de la Constitución. Entonces ustedes no van a respetar los fallos de los tribunales. Todos los fallos se respetan aunque no se comparten. Pero ustedes no lo respetan, ¿no, Albino? Claro, nosotros lo respetamos. ¿Cuál fallo estamos ahorita cuestionando? ¿El plan fiscal? ¿Están pidiendo una moratoria de 18 meses? Sí, y la moratoria de 18 meses se puede convertir en una ley. Usted puede hacer una segunda ley, usted puede hacer una asamblea legislativa respetando el sistema legislativo, respetando la institucionalidad, y usted presenta un proyecto de ley para declarar esa moratoria. Disculpe, ya está el ejemplo así fresquitito como lechuga. Lo que está haciendo el mismo Partido de Liberación Nacional con don Roberto Thompson a la cabeza, presentando un proyecto de ley para que no se le aplique la regla fiscal a los municipios, porque se dieron cuenta que metieron la pata. ¿O no? Depende, vamos a ver. No, bueno, según su opinión, la metieron. La metieron. Claro. ¿Por qué? Porque, disculpe, en esa ley 9635 hicieron modificaciones constitucionales de facto. Claro, pero y disculpe, y sí respetamos la institucionalidad, porque nosotros... No, porque bloquean calles antes de acudir a la institucionalidad. Nosotros elaboramos una acción de inconstitucionalidad. La Unidad de Asesoría Jurídica de ANEP elaboró una acción de inconstitucionalidad que se presentó el 22 de marzo. ¿Y que está pendiente de resolución? La admitió la sala. Sí, claro, la admitió para estudio, pero está pendiente de resolución. Está pendiente de resolución, ¿verdad? Okay. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no se esperan a que la sala resuelva en lugar de bloquearnos las calles a todos los demás? Porque el tema de la moratoria es un tema urgente, Ahora a las 4 de la tarde hay una reunión en ANEP de un grupo de señores
que nada que ver con sindicalistas, sino que son alarmados por el cierre de negocios pequeñitos producto de el plan fiscal, el impuesto al valor agregado. Nosotros los vamos a escuchar con muchísimo gusto. Ustedes respetan los fallos siempre y cuando sean como ustedes quieran. Los fallos se respetan aunque no nos guste. Pero bloquean calles después, aunque no nos guste. Y nosotros bloqueamos las calles, o se bloquearon las calles para que hubiera un verdadero diálogo social. Eso es lo que demandaron los sectores que estaban incluidos. ¿Eso es lo que justifica un delito que cometieron? Es que no es un delito porque nadie nos ha acusado del delito. Si alguien nos acusa, nadie, habrá que defenderse. Si nos acusan de delito, habrá que defenderse, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Pero las luchas sociales siempre son así. Las calles se bloquean en innumerables actividades recreativas, culturales, festivas o de lucha social. Pero con permiso. Nadie se escandaliza por el Festival de la Luz que bloquea toda la avenida. Pero con permiso. Don Albino, le recuerdo ¿Quién va a dar un permiso para una lucha social? Le recuerdo ¿Cómo defendimos el ICE? ¿Cómo defendimos el ICE para que el ICE todavía siguiera existiendo? 2001. En el año 2000. En el 2000 con el combo. Sí, con el pero combo. 7 años después estaba abierto y nadie hizo nada. Sí, claro, pero porque lo querían privatizar completamente. Le recuerdo el artículo 263 bis del Código Penal. Sí. Se impondrá pena de 10 a 30 días de prisión a quien, sin autorización de las autoridades competentes, impidiere u obstruyere de cualquier forma el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes. Sí. Entonces, el delito está tipificado, lo que corresponde es demandar. Demanden. Ok. Terminamos con esa frase y con la canción, don Albino. ¿Cuál canción quiere para irse? Caña dulce para moler cuando tenga mi casita. Caña dulce. Bueno, ya saben, si alguien quiere demandar a don Albino por la violación al 263 bis del Código Penal, que demanden, dice don Albino Vargas esta tarde. Sí, claro, que demanden, a ver. Gracias, don Albino. A la orden. Por haber venido. Yo los invito mañana a las 2 de la tarde. Estarán con nosotros representantes del Ministerio de Justicia y del Instituto Costarricense sobre Drogas. Hoy se presentó un estudio muy interesante respecto al consumo y al trasiego de drogas dentro de las cárceles. Los expertos vienen a exponernos este punto. A las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental, 3:27. Caña Dulce despide Matices. Hasta luego y feliz tarde.